y la verdad que cuando llega algún proyecto directamente de aquí lo miro con más cariño. Pero he de confesar que antes de conocer a Gustavo sí que me llegó el guión y la verdad es que es un guión maravilloso en el que el personaje era muy interesante. Me parece que es un experimento que está muy bien y que a los actores, tanto a los actores como a los directores de teatro o de cualquier medio de comunicación les gusta hacer, porque son como algo diferente a lo que se suele hacer dentro del teatro. Y me pareció un experimento interesante. Luego, como no quería conocerlo, era un poquito complicado porque estábamos muy lejos, hicimos un primer Skype y ya me enamoré y dije, pues sí, ya sí que quiero hacerlo con él. Porque sí que es cierto que hay veces que tienes unos guiones que tienen, bueno, pues tienen una buena estructura, que están la historia muy bien contada, pero después tienes que saber también quién lo cuenta y cómo quiere contarlo. Y cuando la primera vez que hablé con Gustavo, él llevaba ya, como nos pasa muchas veces a los actores, que el director ya lleva un recorrido importante antes de presentar a los actores el proyecto, y me pareció que tenía muy claro los personajes que quería mostrar, porque no es fácil contar lo que habéis visto. De hecho, el guión parece que es más sencillo, pero después con imágenes hay que contar mucho más que lo que vemos escrito. Y cuando hablé con él y me dijo cómo había creado los personajes y cómo quería hacerlo, vi que nos íbamos a entender a la perfección. No fue así, pero bueno, se ayudó a ver. Sí, la verdad es que desde el principio fue muy agradable. Y luego, aparte, también he tenido la grandísima suerte, cada vez que vengo aquí, de trabajar con actores diferentes, con Eva, con Eugenio y con Juan. Y me llevo siempre de aquí muchísimo cariño, porque ya sabéis que también para allá, para España, llegan algunos actores que tienes aquí maravillosos y es una delicia trabajar con ellos. Tienes una calidad de actores realmente buena y, como vemos, directores cercanos también, uruguayos. Y eso, la verdad es que el proyecto me gusta mucho. Bueno, hablo desde mi situación, por supuesto, porque eso es algo muy personal. Para mí el rodaje fue muy intenso, a pesar de que, por supuesto, había cosas que estaban coreografiadas, porque tenía que ser así. Es una película súper física y mi personaje, bueno, enfrenta cosas que son muy físicas y que realmente se necesitaba una coreografía porque, bueno, tenía que ser algo muy preciso. Para mí fue muy real, porque el lugar donde estuvimos filmando tenía una energía que ayudaba muchísimo a la historia, ayudaba muchísimo, entonces había algo que estaba presente. Y no sé por qué cuestionaría de la tierra, pero no, bueno, es otro tipo de película, eso es verdad, porque hay mucha postproducción, hay muchas cosas que uno tiene que imaginar, pero si no entras en el estado, hay algo que tampoco se puede exigir, ¿no? Hola, coincido, ayudaba muchísimo el espacio. La historia en sí también tiene algo que no podíamos como escapar de esa situación que estábamos viviendo. Y de verdad con Gustavo también fue muy fácil entrar a que las cosas sucedan de verdad, sobre todo con los compañeros también. Somos 6 en el elenco, estábamos muy unidos y todo transcurría con los 6. Y había mucha conexión entre nosotros también, entonces estaba pasando algo todo el tiempo, más allá del lugar, como dice Eva, y de la historia. Era muy difícil como correrse de que las cosas pasen, porque pasaban, de verdad. Estábamos todos muy comprometidos todos los días y trabajábamos de 6 de la mañana a 9 de la noche, 10, durante 3 semanas ahí en el lugar donde hicimos acá en Agronomía. No dormíamos. Dormíamos, pero no se En realidad no estuvieron ahí todo el tiempo sin dormir. No, fue muy real. Por lo menos yo ahora hablo por mí. La experiencia fue transitar desde también el hecho de hacerlo con la caracterización. Nosotras íbamos como a ponernos peor de lo que nos ven, peor. Y eso fue muy intenso también, porque con el correr de los días nos íbamos poniendo cada vez peor y eso ayudaba muchísimo a que las cosas pasen, y el cansancio también estaba. Sí, el cansancio y el frío también. El frío,
invierno, hicimos ¿no? en invierno, en un lugar que era tan desolado, tan vacío, que se sentía, como decían ellas, más allá de lo que nos pasaba a nosotros. Yo creo que el arte de actuar se cuestiona también en los personajes, que son actores, y que hay un momento en el que creo que ellos mismos pierden la conciencia, justamente con este tema del insomnio, de si realmente están, en qué momento dejaron de actuar, en qué momento son parte de la obra, y creo que era parte de la mente maquiavélica de Que ahora mi nos madre. enteramos por qué escribiste este guión. Mirá vos. Me permito agregar una cosita más a lo que dijeron. Al final la película lo que habla es del sacrificio. Y es el sacrificio, en este caso, al arte. Entonces, los actores, más allá de la película, también, o los actores o todos los que estamos involucrados en esto del cine y en esto del arte, constantemente estamos haciendo sacrificios por tratar de hacer una pieza, por tratar de hacer una obra lo más completa posible. Y quisimos de alguna forma mostrar como el detrás, ¿no?, de lo que pueden pasar los actores, ¿no?, para poder, o los directores en este caso, para poder alcanzar su meta. Pero sí que es cierto que la preparación anterior es muy importante para que en el momento en el que necesitas esa emoción te surja fácil. Y muchas veces, por ejemplo, el tema del cansancio en los actores, yo he visto sobre todo a los actores muy jóvenes, imagino que también lo habéis visto vosotros, cuando hay una coach a su lado y ves que está con el actor y le dice, corre de ahí allá 20 veces, y digo, ¿por qué lo haces correr tanto? Dice, porque cuando estás cansado, tú bajas tus armas físicas y entonces parece que hay otro tipo de emociones como la vista, el sentido o tus propias emociones que tienes ahí escondidas para que nadie te haga daño, que es más fácil que salgan. O sea que es verdad que hay un momento dado el cansancio, lo cual esto hay que estar cansado siempre que estés haciendo una obra de teatro, pero es verdad que o una película, pero sí es verdad que cuando estás más cansado es más fácil que las emociones surjan con más facilidad. ¿Cómo va? Yo siempre recurro, por ejemplo, cuando yo tengo que componer un personaje, yo soy una persona súper terrenal, pero también creo en esto, ¿no? En algo que pasa, en creer o reventar. Bueno, yo creo que está relacionado, o sea, creo que hay algo más allá, ¿no?, de lo que vos hablabas. ¿No me repetís la pregunta? Una creación más sutil, más elevada, más profunda, más talentosa en todo caso, puede estar vinculada a que el sujeto está un poco fuera de sí, fuera de la realidad. Es decir, un poco yo he pasado muchas... que plantea la película, ¿no? Yo para componer personajes he pasado algunas noches sin dormir, pensando, tratando de conectar con otras cosas, que tal vez en el momento hay algo que falta y no sabes con qué terminas conectando, pero terminas conectando con algo que no ves, que no está presente, y creo que la creación tiene mucho que ver con eso. Hay algo que no es objetiva, ¿no? Depende mucho de la energía, depende de lo que uno crea, porque también uno cree en algo y lo termina haciendo. Si yo compongo un personaje y lo compone ella, va a ser completamente diferente porque nos conectamos con diferentes cosas. Y te voy a contar una anécdota que tengo de esta película que tal vez no tenga que ver con la pregunta. Yo estaba haciendo una escena y tenía que estar viendo los vestuarios de los personajes. Cuando estoy ensayando, una de las perchas decía Tintorería Sandoz. Yo me quedé frenada y les pedí retomar el ensayo, porque Tintorería Sandoz había sido el primer trabajo de mi abuela cuando vino a Buenos Aires. Mi abuela falleció, pero siempre que se escapaba de mi casa porque tenía Alzheimer, o sea, tenía una enfermedad psiquiátrica, decía que se iba a trabajar a Tintorería Sandoz. Las demás perchas no tenían ningún nombre. Entonces, ahí hubo algo donde yo dije, te repito, soy muy terrenal, pero esta búsqueda, creo, en esta película tiene que ver con algo de eso, que tal vez yo tengo que conectar con algo. Y a veces no creo en lo que no veo, pero acá sucedió igual. Entonces, creo que la creación tiene algo que ver con algo más allá. Se dio esa posibilidad estos últimos 3 meses
y me divierte y la verdad que me calzaba perfecto el tiempo. Y me parece que uno también es un poco todo, o por lo menos yo en mi caso soy muy inquieta y muy curiosa. Ya lo había experimentado en otros programas, la conducción en Pura Química y demás, pero nunca dejé la actriz porque es lo que soy y es lo que me siento. Pero me gusta jugar a otras cosas, a dirigir, a actuar, a producir, porque me parece que eso abre como el abanico de las posibilidades de lo artístico también. Yo no soy las que cree que solamente uno es una cosa, me parece que todos somos un montón de otras cosas que podemos probar, aprender, a veces me salen, a veces no, y la verdad que eso me divertía muchísimo, aparte aprendí a cocinar muy bien y la actuación me encanta, es algo que me apasiona y jamás voy a dejar de hacerlo, pero si sucede que aparece otro trabajo, ¿por qué no? No, es como, es una diferencia muy grande. No, se trabajó en el casting, en la audición, él estuvo unas cuantas horas con cada uno y fueron como ensayos. Y no solo en el casting, durante el rodaje también. Gustavo es un director que se ocupa muchísimo de los actores. Antes de, imagínate que él está con los planos, con un montón de cosas técnicas, que a veces los directores son más técnicos que tanto pensar en la actuación con el actor. Y era como un coach antes de cada escena, te agarraba en una parte, te hacía la cabeza, te metía, vamos por acá, le gustaba la toma o no, vamos de vuelta, hemos hecho tomas un día después porque no nos gustó la anterior, y eso como actor uno lo agradece un montón porque se siente hiper cuidado y es mucho más fácil también entregarte a quizás cosas que uno ni tenía en mente sobre cómo interpretarlo o algo que uno pensaba y que no, va por otro lado y te adaptás y te entregas con mucha confianza por el compromiso que tiene él también. La luz cuenta mucho, o sea, la película se respira, tiene como un ambiente muy turbio, muy tenue, son luces muy suaves pero profundas, y se hizo un gran trabajo de luz porque creo que es la narrativa. Hay escenas donde la luz cuenta solo, yo pongo la cámara, si la luz está bien, digo, los personajes yo ya sabía, ya confiaba ciegamente. Así que bueno, nada, esa combinación es lo que da, igual, más allá de la luz y el arte, al final lo que pasa es que las historias, si te atrapan o no te atrapan, y para que te atrapen, lo más importante son ellos, son los actores. Los actores son los que hacen que el espectador los siga o no los siga. Entonces, cuando yo les creo a ellos, es que me creo que voy a entrar en ese mundo. Para antes dijiste que era la luz. Acá les queremos presentar a la luz. Nosotros teníamos una idea del insomnio, y mostramos el guión. Y el guión gustó y fue como, ya te digo, fue medio mágico, fue rapidísimo en realidad. Que no pasa porque hacer una película lleva mucho tiempo, lleva muchos años. Pero esto se resolvió de forma muy rápida. Fue a través del guión, básicamente, y a partir de ahí se sumó Pampa Film, nosotros nuestra productora, Mad Superior, y después una pata española también, que fue muy importante para toda la culminación de la película, y bueno, y aparte la película se divide, el rodaje también está hecho en España mismo. Así que en realidad no fue un proceso tortuoso ni nada, sino que fue fue algo muy rápido, un pasaje muy rápido, y lo más dificultoso fue, ya te digo, acomodar la primera semana de rodaje para entender los tiempos, para entender también el clima que se quería lograr de la película. Pero después, a nivel de coproducción, fue rápido, la verdad. Y como te digo, fue muy fácil confiar en ellos, en todos. Fue muy fácil entregarme al director y bueno, con Eva había trabajado hace 1000 años, siempre que nos vemos recordamos... Dos veces. Y yo me acuerdo mucho, siempre una anécdota con ella de una nota que me hicieron en Patito Feo, que fue cuando la conocí, que me preguntaron con quién te gustaría laburar en el futuro, y yo dije con Eva Dovinici, que me parecía que era una gran actriz y que le iba a romper, y no me equivoqué. Así que fue un placer, la verdad fue un placer. Yo creo que el no dormir nos ha pasado a todos, y cuando pasas aunque sea solamente una noche sin dormir, es verdad que al día siguiente no tienes los mismos reflejos, o el cansancio te hace, bueno, pues en algunos casos ver la vida como demasiado dramática, pero en otros casos pues a lo mejor sacar la esencia. El problema a los actores nos gusta experimentar siempre antes de hacer, pero es lo que yo digo,
Cuando tú haces un asesino, como tengas que cargarte a alguien, entonces vamos mal. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces nosotros echamos mano de aquellas emociones que son parecidas a aquello que nuestro personaje va a pasar. O bien nos ponemos en contacto y preparamos el personaje con personas que han pasado por esos estados. Entonces, por ejemplo, estábamos en un psiquiátrico, pues sí que hablas con gente que ha pasado por momentos en los que tienen brotes esquizofrénicos o paranoicos y entonces te cuentan cuáles son sus experiencias. Pero no está basado, esta película no está basada especialmente en la locura, sino en la sensación individual de cada uno de nosotros, bueno, de cada uno de ellos, lo que sienten con el no dormir. Y si no hubiéramos dormido hubiera sido imposible hacerla, porque uno se olvida hasta del texto, se olvida hasta de levantarse por la mañana, o de salir de casa. Con eso lo que quiero decir es que los actores muchas veces experimentamos al límite, pero hay que tener en cuenta que el trabajo también hay que cumplirlo. Y eso todos los que estamos aquí, no solamente los actores, sino todo el equipo, somos conscientes de que para cumplir también tienes que tener un cierto descanso. Me duermo con mucha facilidad y cuando leí el guión, esa fue una de las cosas que me hizo replantear, ok, yo voy a llegar a esto, ¿cómo voy a llegar a contar que no puedo, que no estoy durmiendo por muchos días? Para eso vimos documentales y bueno, como decía Belén, no sé, obviamente que uno no puede no dormir, pero sí, la locura es algo que a mí me llamaba mucho la atención. No sé si la experimenté o no, tal vez estoy un poco loca o mucho, pero sí lo que me llama la atención es, o me da curiosidad, es quién está de un lado o del otro, porque hay alguien que tiene que estar adentro de un neuropsiquiátrico o afuera. Eso sí era algo que me llamaba mucho la atención, que me daba mucha curiosidad, y esta película reflexiona todo el tiempo, tiene algo que es, bueno, te deja reflexionando, al menos a mí cuando la vi y cuando leí el guión, que es muy complejo, no sabía cómo iba a llegar ahí, pero me daba muchísima curiosidad. Sí, creo que para ser actor hay que estar un poquito loco, o para ser artista, para justamente como en la película, cruzar algunos límites sin terminar encerrado en algún lugar. Creo que lo importante acá no era justamente experimentar con no dormir realmente, sino pensar qué le pasa a una persona que no duerme y lo vulnerable que queda. Y por ahí sí, como decía antes Belén, pensar en qué momentos uno se sintió vulnerado psicológicamente hasta el punto que se te van las defensas o que ya no sabes quién sos. Y uno ahí sí bucea en experiencias personales que por ahí quizás no son tan trágicas como lo que requiere el personaje, pero uno está acostumbrado a hacerse como ancla de una sensación parecida al personaje y bucear ahí. Y agrego a eso que también con la mirada de Gustavo siempre era como más fácil y nos daba mucha tranquilidad ver si eso que estábamos haciendo reflejaba lo que él estaba buscando, esas experiencias que a lo mejor uno buscaba para interpretar. Él las veía de afuera y estaba bueno tener la contención de él y la indicación de que si eso estaba bien, avanzar por ahí. Y me acuerdo que yo tenía ciertos planteos de las escenas cuando íbamos a rodar y Gustavo me decía, nada, yo ya te veo loco con ese pelo rapado acá y la parte de ceja que te falta, ya te veo loco. Entonces era también como un poco, bueno, listo, ya está, no tengo que hacer mucho más. No tengo que buscar locuras mías porque ya lo doy desde la imagen. En realidad, esta es una película que tiene, la verdad, un esquema de producción atípico, y es una película que está cuidado en todos los aspectos. No digo que las otras películas o otras películas de género como las que hice yo anteriormente no lo estén, pero no tiene la misma distribución, no llegan a todas las pantallas del mundo como puede llegar una distribución de este tipo de películas. Hablo de normalidad. Yo creo que la escena va creciendo, o sea, el género en sí está pasando hace unos años que realmente está creciendo y se está volviendo muy interesante. Lo que tiene este género es que a los realizadores nos permite jugar muchísimo. O sea, ¿por qué? Porque esta película tiene un toque dramático, tiene un toque onírico, tiene un toque de suspenso y terror, ¿no? Entonces tiene un toque cotidiano, y es como que dentro de la película hay subgéneros, ¿no? Metidos, y eso no te lo permiten muchos géneros en realidad, y el público se abre a eso. O
o sea, cuando se enfrenta a una película de este estilo. Entonces, para mí me siento muy cómodo en ese mundo, y me encanta, personalmente, pero soy de ver muchísimos estilos de películas. Creo mucho en la variedad, o sea, entonces, hablando del cine latinoamericano, yo cada vez lo veo mejor. O sea, ayer Guillermo del Toro ganó Mejor Director. Está buenísimo, digo, y todo haciendo un cine de género, puro. Entonces, obviamente que necesita más espacio, y yo siento que lo veo crecer año a año. Soy de ir a los festivales y veo la calidad de películas que hay y están increíbles. Es posible que la idea de la película de género hace muchos años fuera algo como solamente para un determinado público. Entonces, yo lo que sí que he comprobado cuando empecé, la primera película de género que hice fue El Orfanato, y con el director, con Juan Antonio Bayona. Y en la primera versión que me llegó, en esa primera versión había algo que no era terrenal. O sea, quiero decir, que no era verdad. Yo creo que es muy importante en las películas de género esa parte de uno de los personajes que te cuenta lo que todos entendemos por normal, y que luego dentro de nuestra que luego haya otra parte en la película en la que cuente todo aquello que nos pasa en la cabeza. Guillermo del Toro, que estaba hablando ya él antes, decía, pero vamos a ver, yo le decía, pero bueno, es que esto es demasiado fantástico, y me decía él, ¿y quién dice que la realidad es lo que podemos tocar y no lo que tenemos en nuestra cabeza? Quiero decir, en las películas de género se juega mucho con todos aquellos terrores que tenemos de pequeños, que además son comunes a todos. Se juega mucho también con aquellos miedos a lo desconocido, pero todos tenemos ese denominador común, aunque no nos guste muchas veces acercarnos a él. Y a mí lo que me ha gustado en los proyectos que he escogido de género es que siempre hay una parte de la historia que te cuenta algo que es entendible para todas las personas, incluso aquellos que no les gustan los temas un poco esotéricos o especiales, y otra parte también en esa misma película de la historia en la que cuente el interior de cada persona, y el interior de cada persona es completamente diferente. Por fuera somos diferentes, pero el interior de cada uno de nosotros ya ni te cuento, y depende también del momento en el que estés pasando. Entonces yo creo que quizá el secreto es que si a lo mejor con alguno de los directores con los que he trabajado le digo, esto se va un poquito de madre y es demasiado fantástico, y yo creo que el público en general desconecta un poco si es demasiado fantástico, si piensa que va a haber una película que no sea fantástica, porque sí que es verdad que en los festivales de cine, como por ejemplo el de Sitges o lo que sea, ves cosas muy, muy especiales con una creatividad brutal. Pero en casi todas las películas que he hecho sí que hay algo de verdad, algo humano que tenemos todos, pero que es excepcional en cada uno de nosotros. Ella no te lo va a contestar, pero te lo voy a decir yo. No solo es una tremenda actriz, porque todos lo saben, sino que es una mujer y un ser humano maravilloso, una profesional del carajo. No vale, porque ya somos amigas después de la película. Una compañera que no entendés lo generosa que es en el set. Es una cabeza de compañía que es soñada. O sea, ella no te lo iba a decir, pero todos nosotros sí. Y lo humilde que es. Es un par maravilloso, y es un ser mi personaje me ayudó muchísimo, vamos a decirlo, me ayudó muchísimo. Y me dio mucha confianza también entrar en esta película, porque estaba Belén, porque es una gran actriz, porque sabe mucho del género, y a mí, bueno, me daba un poco de susto el no conocer el código. Y ella estuvo presente en cada escena que hice, y estaba... Casi me echa Gustavo. Hay una escena que bueno, primero, yo lo primero que digo es primero agradecer a todos los que vinieron acá, y no lo agradecí, y no quiero que me quede colgado eso. No, pero quería decir una cosa, el primer ensayo que tuvimos, hay una escena en la película que es cuando Alma Bong dirige por primera vez a Bianca. Esa escena en realidad en el guión es una escena de media página. Empezamos a trabajar y Belén empezó a hacer algunos ejercicios con ella. Y yo me quedé así, digo, esto está buenísimo. Esto hay que poner en la película. Y es una escena básicamente que la crearon ellas dos. O sea, es una escena que está improvisada, porque la verdad el guión estaba en media página, y es una escena que a mí particularmente me encanta, porque aparte define perfectamente el personaje de Alma Bong ahí. O sea, se creó algo muy real también, que es
la exigencia del director hacia la actriz, la exigencia y responder bajo presión, porque hay personas que no responden bajo presión, ¿verdad? No responden con tanto poder. Cuando ven a alguien, cuando tienen un director que tiene tanto poder o que tiene esa manera de trabajar, algunos se achican, y lo que termina probando Alma es a ver hasta dónde llega esta actriz, a ver si puede o no, a ver si pueden trabajar juntas, y eso se logró en los ensayos. Hay proyectos como este concretamente en el que tiene que haber una relación muy especial entre todos, no solamente con los actores, sino con todo el equipo. Entonces, yo me acuerdo cuando empecé en esto, que pensaba que había que ser muy chula. Muy chula, ¿no? Sí, chula. Muy chula. Sí, o sea, como ir, como pensar que eres más que nadie. Agrandada. ¿Cómo es? Fanfarrona. Agrandada. Canchera. No, canchera. Agrandada. Fanfarrona. Yo soy mejor que nadie, ¿no? Yo leía y decía, pues a lo mejor esto va de esto. Al cabo de los años me he dado cuenta que en cualquier, porque muchas veces nos dicen que somos un poco desequilibrados, porque claro, tú cuando empiezas una película empiezas con actores diferentes, con un director diferente que quiere una cosa diferente, en un lugar diferente, en un país diferente, y dices, ay, santo cielo, por Dios, y aunque lleves muchos años siempre estás un poco acojonado. Eso es santo cielo. Entonces entras con un poquito de miedo. Entonces terminas la película, haces una especie de Gran Hermano durante 2 meses o 3 meses y chao, chao, cada uno se va a su casa. Y vuelves a empezar otra vez. Entonces, quiero decir, dentro del equilibrio, y esto me imagino que el que tenga un trabajo también, que también de periodista también es así, hoy me voy para acá, hoy estoy allá, tengo unos compañeros, Yo al cabo de los años me he dado cuenta de que es muchísimo mejor crear un ambiente con la gente con la que vas a estar haciendo y conviviendo tantas horas durante 3 meses, de cooperar, de generosidad y de contarte todo. Oye, pues hoy no me veo bien, ayúdame. Yo creo que es mucho mejor pedir ayuda que decir yo soy más que nadie y que nadie entre en mi terreno. Y yo creo que es lo que hace al final, en una película como esta, que aunque Gustavo diga que ha tenido mucho tiempo, pues mucho más tiempo que las anteriores, sí que es verdad que había días en que no nos daba tiempo a cumplir el plan de rodaje. Si todos estamos en el mismo tren, al final todo sale mucho mejor. Entonces es mucho mejor llegar por la mañana con una sonrisa de mala hostia, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no es que seamos ni mejores ni peores. Quiero decir, cuando el director de la película y los que mandan un poco más ponen algo de su parte, y esto lo digo para cualquier trabajo, si tú vas de buen rollo a un sitio y si hay una sola persona que no lo esté, tendrá que ponerse de buen rollo. Si están todos de mal rollo y hay una persona que no lo esté, no podrá con todos. Y eso es lo que ha pasado en esta película. Que haya buen rollo todos los días.